¿Qué tal, audiencia de FETV? Bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día, y como todas las semanas tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña el doctor Carlos Brullati. Él es especialista en urología, urooncología, endurología y mínima invasión. Doctor Carlos Brullati, bienvenido a las pantallas de FETV a una edición más de su programa Medicina al Día para informar y educar a nuestra audiencia. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la oportunidad, encantado de estar en esta audiencia. Doctor, vamos a conversar un poco acerca del cáncer de próstata, si nos podría explicar y también detallar de qué se trata, qué es el cáncer de próstata. Bueno, el cáncer de próstata se genera en la glándula exocrina masculina, que únicamente tiene una función sexual. Básicamente lo que sucede en esta glándula es que con el paso de los años las células pueden cambiar y crecer de forma descontrolada. Esta forma descontrolada es lo que nosotros conocemos como cáncer o neoplasia y tiene la capacidad de migrar desde la próstata a cualquier sitio de nuestro organismo. El cáncer de próstata es la neoplasia no cutánea más frecuente en el mundo occidental, y si nos circunscribimos a nuestra región, a la región de Centroamérica y el Caribe, según los datos de Globocan, es una de las principales neoplasias que se diagnostica en Centroamérica, y en Panamá no es la excepción, con una alta tasa de mortalidad en varones entre los 55 y 75 años. Esto quiere decir, doctor, que el cáncer de próstata podría ser una de las enfermedades más comunes en nuestro país. Es así, es la neoplasia más frecuente diagnosticada en hombres, y hasta el momento es la segunda neoplasia con más mortalidades en nuestro territorio. En el caso de las edades, mayormente serían edades de 50 años en adelante. ¿Se puede detectar edades más tempranas? ¿Alguna diferencia con relación al tema de edades, doctor? Sí, excelente pregunta. El cáncer de próstata básicamente es una enfermedad de la vejez. Esto quiere decir que a medida que el hombre va envejeciendo, las probabilidades de tener un cáncer de próstata van aumentando exponencialmente. Así tenemos que un hombre con menos de 50 años puede tener como un 2% de probabilidades de tener un cáncer de próstata, obviamente dependiendo de su PSA y tacto rectal. A medida que vamos avanzando en edad de los 55 hasta los 75 años, va aumentando estas probabilidades hasta un 28-40% de probabilidades de tener un cáncer de próstata, dependiendo nuevamente de su PSA y tacto rectal. Interesante lo que menciona, doctor. Ya sabemos que la próstata es una edad que guarda relación con la vejez. Ahora bien, doctor, ¿todos los hombres son propensos a tener cáncer de próstata? ¿Hay algún factor que pueda influir en esta enfermedad? Si nos podría explicar un poquito y detallar. Sí, por supuesto. Bien, todos los hombres tenemos el riesgo por el solo hecho de tener una glándula prostática, pero podemos dividir los factores de riesgo en tres grupos. Los factores familiares y genéticos, que básicamente es si yo tengo antecedentes familiares de primero o segundo grado que han tenido cáncer de próstata, yo puedo tener un riesgo de 2 y hasta 4 veces más probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata a temprana edad. Lo que significa que si lo desarrollo a temprana edad, este cáncer tiende a ser más agresivo y con mayores probabilidades de siembra tumorales a otros órganos. También tenemos antecedentes de estilos de vida y dietéticos. Los estilos de vida como el tabaquismo aumentan el riesgo de cáncer de próstata hasta 2 veces. La obesidad se ha relacionado directamente proporcional con el cáncer de próstata, o sea que entre más gordito soy, entre mayor es mi índice de masa corporal, mayor es la probabilidad de que pueda desarrollar un cáncer de próstata. Así también tenemos que los migrantes de sitios donde tienen baja incidencia de cáncer de próstata, al migrar hacia sitios que tienen alta incidencia de cáncer de próstata, han equiparado la incidencia. Y esto se relaciona con cambios en los hábitos dietéticos. Por ejemplo, las dietas altas o hipercalóricas, como tenemos en Occidente, son factores de riesgo para cáncer de próstata.
La alimentación en esta relación también guarda algún tipo de vínculo para prevenir. Importante mencionar el tema de prevención, doctor, porque sabemos que estamos en octubre, el mes de la cinta rosada y cinta celeste, y hablando un poco más de prevención, es interesante darle a conocer a la audiencia que si se puede prevenir este tipo de enfermedad con medidas preventivas. Sí. Todo estilo de vida saludable va a disminuir la probabilidad de que desarrollemos un cáncer de próstata. Evitar el tabaquismo, cuidar nuestro peso, actividad física, una dieta alta en fibra vegetal. Hay estudios relacionados con el licopeno, que lo encontramos en el tomate y otras verduras, que aparentemente disminuyen la incidencia de cáncer de próstata en las personas que lo consumen. Los niveles de vitamina D aparentemente disminuyen la probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata, y algo reciente que salió en el 2014 es que los hombres sexualmente activos tienen una menor incidencia de cáncer de próstata. Los síntomas, doctor, para dar a conocer a la audiencia, una persona que puede tener cáncer de próstata, sin embargo, desconoce de cuáles son los síntomas, desconoce de este tipo de enfermedad, y obviamente para esto es este programa, para darle a conocer a la audiencia un poco más de aquellas enfermedades que pueden ocurrirle a la población en general. Esa es una excelente pregunta. Realmente hay patologías en la próstata que se superponen, que se desarrollan en la glándula y tienen el mismo periodo etario en desarrollarse. Está obviamente el cáncer de próstata, la prostatitis y el crecimiento benigno de la próstata. Estas patologías tienden a coincidir en el tiempo. El cáncer de próstata realmente en estadios tempranos, que es cuando a nosotros nos interesa diagnosticarlos porque las probabilidades curativas son altas, no da síntomas, solamente presenta síntomas cuando presenta una enfermedad muy avanzada, ya sea por sangrados, retención urinaria, alteraciones intestinales, dolores óseos, y esto es por la metástasis o la siembra de estas células hacia la columna y los huesos del fémur, edema de miembros inferiores por invasión linfática, dolor abdominal, ictericia por alteraciones en el hígado, y una pérdida de peso que el paciente lo descubre como inexplicable y realmente se ve una enfermedad muy avanzada. Los otros síntomas que los varones conocemos como tenesmo, esto es la sensación de que me cuesta o no siento que vacío totalmente la vejiga, la intermitencia, la nicturia, que es levantarse frecuentemente en la noche, está relacionada con un crecimiento de próstata totalmente benigno, que igual necesita seguimiento y manejo por el urólogo. Me llama la atención, doctor, y ya que usted lo menciona, antes de dar un diagnóstico de esta enfermedad, muchas personas desconocen los síntomas porque no es algo que se pueda dar en el sentido de que las personas no lo sienten si está en una etapa temprana. Cuando hablamos ya de una etapa avanzada, ¿cuánto tiempo debe pasar para que la persona esté de la primera etapa a una etapa avanzada y teniendo cáncer de próstata? Bueno, es interesante tu pregunta porque el cáncer de próstata tiene un comportamiento inusual si lo comparamos con los otros tipos de cáncer. Porque hay cáncer de próstata que pueden tener un crecimiento muy rápido dentro de la próstata y fuera de ella, y otros que tienen un crecimiento lento que después pueden volverse a tornarse maligno. En teoría nosotros estimamos que esto se da alrededor de 13 años. Y esto es lo que hace importante una detección temprana y el seguimiento por parte de su médico. Porque una vez que ha sido diagnosticado, la forma de tratamiento puede cambiar dependiendo de la etapa de la enfermedad. Y es por eso que al ser de forma precoz, temprana, las alternativas curativas son muchísimo más altas. Es importante la detección temprana, doctor, sin embargo, y no es algún tipo de mito que muchas personas o muchos hombres, por decirlo de esta manera, no le gusta hacerse este tipo de exámenes. Doctor, pero vamos a continuar con este tema que es bastante interesante, pero al volver de un cambio comercial, reiterando la compañía del doctor Carlos Brullati.
Continuamos con más de su programa Medicina al Día y antes de continuar reiterando la compañía del doctor Carlos Brullati. Doctor, antes de ir a un cambio comercial hablábamos acerca de la importancia de la prevención, tomando en cuenta los síntomas que se detectan ya en una etapa muy avanzada. Sin embargo, es una realidad, no es mentira y hay que decir las cosas como son. Hay mucho temor, mucho machismo por parte de la población masculina que no acuden a un médico para realizarse los exámenes de manera adecuada y conocer en qué condición está su cuerpo. Sí, así es. Nosotros tenemos un reto importante en Latinoamérica con respecto al machismo, ya que es una frontera a la cual tenemos que romper para que el paciente se haga una detección temprana, no solamente con el PSA, que esta es la detección de una proteína en sangre que está relacionada con la salud de la próstata, y hasta cierto punto lo usamos como marcador de salud prostática, no necesariamente de enfermedad tumoral en la próstata, y del tacto rectal, que nos ayuda a identificar cerca del 50% de lesiones que se desarrollan en la zona periférica de la próstata, que es la que nosotros palpamos. Y es necesario, como estudio inicial, determinar qué pacientes necesitan seguimiento más estrecho o otras alternativas diagnósticas o terapéuticas, dependiendo de lo que encontremos en nuestro análisis inicial. Doctor, vamos a conversar un poco acerca de el tema de las pruebas. ¿Cómo se realizan estas pruebas? Ya usted acaba de mencionar, tacto rectal sería una única de las pruebas que realizan para detectar este tipo de enfermedad. ¿Hay otras vías? ¿Cómo se pueden realizar? Sí, básicamente en las últimas décadas se han desarrollado muchas alternativas o pruebas diagnósticas que no solamente están relacionadas con el PSA. El PSA jugó y juega un papel importante en el cáncer de próstata, ya que nosotros tenemos que tener un valor de corte en el cual iniciamos el seguimiento a los pacientes. Podemos darle seguimiento al paciente anualmente dependiendo de la cinética, esta es la velocidad con la que se mueve el PSA, dependiendo del tamaño de la próstata, va a depender de si es necesario tomar determinaciones de este antígeno que está libre en la sangre, que es la relación que nosotros tomamos entre el PSA libre y el total, y nos ayuda a determinar qué pacientes pueden tener una enfermedad neoplásica o no. Adjunto a los estudios del tacto rectal para localizar una lesión que esté indurada en la zona periférica. Si esto se presenta, usualmente optamos por hacer un estudio de resonancia magnética multiparamétrica para determinar si hay una lesión sospechosa a la cual tenemos que biopsiar. Y la forma o la única forma hoy en día para tener certeza diagnóstica, una vez realizadas estas pruebas, es realizando una biopsia de próstata, o sea, viendo el tejido bajo el microscopio. Doctor, una vez se realizan este tipo de pruebas que usted muy bien lo ha mencionado, ¿cuál es el procedimiento que sigue al detectarle a una persona cáncer de próstata? Bien, hay muchas alternativas terapéuticas. Tenemos desde la cirugía convencional, que la podemos hacer de forma abierta, laparoscópica o robótica. Están los procedimientos de radioterapia, esto siempre y cuando el tumor esté órgano confinado, o sea, esté localizado únicamente en la próstata, y los intentos de este tratamiento va a ser con intento curativo, o sea, el objetivo final es librar al paciente de la enfermedad. Si por el contrario determinamos que ya sea por estudios después del tratamiento primario, por elevación del PSA o algún estudio de imagen que indique que hay una lesión fuera de la próstata, que esto se conoce como lesión metastásica, entonces podemos optar por otros tratamientos de forma sistémica, que obviamente pueden tener efectos secundarios importantes en la calidad de vida del paciente. ¿Cuáles serían estos efectos secundarios, doctor? Bueno, estos van a depender básicamente del tipo de tratamiento, pero van desde pérdida de peso, alteraciones metabólicas, alteraciones en la función hepática, gastrointestinales, pérdida de peso, alteraciones de la memoria, pérdida de masa ósea. O sea, depende específicamente del tipo de tratamiento que se elija. Lo importante es que hay que darle seguimiento a estos pacientes y ofrecerles alguna alternativa terapéutica para evitar las complicaciones de esta enfermedad metastásica. ¿El tipo de tratamiento que se le brinda a los pacientes, eso varía con relación a las condiciones distintas que tiene cada cuerpo, cada persona, cada hombre?
Así es. A pesar de que tenemos esta alternativa de tratamientos, el paciente debe categorizarse según el estadio de la enfermedad y la función basal de este paciente para poder elegir cuál es el mejor tratamiento para él. ¿Cómo se categoriza en este sentido, doctor? Bueno, va a depender del estudio del PSA, los niveles que tenga al momento del diagnóstico, el informe de la patología o el histopatológico, los estudios de imagen para saber si tiene enfermedad fuera de la próstata, hacia los huesos, hacia alguna víscera o enfermedad ganglionar, para poder elegir el tratamiento que le es mucho más efectivo. La función del paciente, si el paciente presenta una buena función renal, si tiene buena condición física, entonces elegiremos alguna alternativa que logre cubrir todas estas lesiones. Doctor, importante también mencionar, y supongo que esta es alguna de las dudas que tienen muchas personas en casa, esos principales tabúes que existen con relación a esta enfermedad. Para ponerlo de una manera sencilla, ¿cuáles serían esas preguntas frecuentes que realizan los pacientes al momento de ir al consultorio? ¿Alguna duda frecuente, algún temor con relación al cáncer de próstata? Sí, las dudas o los temores que tienen nuestros pacientes una vez acuden a la consulta es obviamente saber si tienen la enfermedad o no. Pero hay que entender que esta enfermedad, atendiéndola o diagnosticándola de forma temprana, tiene muchas alternativas de curación. Lo segundo es si van a desarrollar algún tipo de disfunción eréctil. Y tiene mucha lógica porque está relacionado, el aparato geniturineo está relacionado con la función sexual y la próstata. Y hoy en día hay alternativas de tratamiento quirúrgico y tratamiento médico que evitan esta función, y si de eso se presenta después del tratamiento, también tenemos opciones para manejar la disfunción eréctil después de este tratamiento. Y la otra duda que tienen los pacientes es con respecto a la muerte, porque aceptar o tener una enfermedad neoplásica o cáncer no es fácil, y sobre todo el recorrido que tenemos que hacer para el tratamiento y finalmente hallar la curación. Cuando hablamos, doctor, de alternativas de curación, ¿cuánto tiempo es? Supongo que es por medio de un tratamiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo es el tratamiento que debe pasar un paciente para llegar a esta alternativa? Bien, una vez nosotros hemos hecho el diagnóstico de forma histopatológica y la lesión está localizada en la próstata, nuestra primera opción es siempre cirugía. Porque una vez extraído todo el órgano con el cáncer, las expectativas que nosotros tenemos del que el paciente pueda ser curado son altas. La otra opción, si el paciente no es candidato para un procedimiento quirúrgico, entonces le podemos ofrecer una radioterapia confinada únicamente a la próstata. Doctor, haciendo también un poco de conciencia, ¿cómo se encuentra nuestro país en materia de educación, relación a este tipo de enfermedades? También importante conocer el tema de cómo estamos en tema de tratamientos. Bueno, lastimosamente nuestros números, tenemos un subregistro importante, nos siguen llegando pacientes con lesiones metastásicas con todas sus complicaciones. Según datos de Globocan, hasta el año pasado Panamá tenía una incidencia de casi 1.493 casos nuevos por año y casi 400 muertes debido al cáncer de próstata. O sea que estos números no son nada alentadores. Tenemos que seguir mejorando las campañas de prevención y tratando de determinar nuestros pacientes con tratamiento oportuno. Y esto únicamente se puede lograr con un diagnóstico precoz. Estilo de vida, doctor, una vez se realicen todos los tratamientos, una vez el paciente vaya a acudir a su médico de cabecera, ¿cuál es ese estilo de vida que debe tomar para dar a conocer, obviamente en temas de alimentación, en temas de consumo de algún tipo de bebida? ¿Cómo sería? Bueno, hay que disminuir la ingesta calórica, de calorías vacías sobre todo, aumentar la ingesta de fibra vegetal. Hay ciertas sustancias, como mencioné, como el licopeno, que pueden disminuir la incidencia de cáncer de próstata. Una vez ha sido tratado el paciente, toda opción
de estilo de vida saludable, dejar el tabaquismo, disminuir de peso, control de la diabetes y la tensión arterial, van a mejorar las expectativas de vida de nuestro paciente una vez ha sido liberado de la neoplasia de próstata. Importante también mencionar el tiempo en que debe acudir al médico. Esto es cada año, cada 2 meses, cada 3 meses. ¿Cómo sería en temas ya de acudir a un especialista para conocer cómo avanza o cómo está su enfermedad? Bien. Todo hombre a partir de los 45 años debe acudir al urólogo para un examen dígito rectal y PSA e iniciar su seguimiento desde allí. Si es un masculino con factores de riesgo como antecedentes familiares de cáncer de próstata, raza negra, obeso, tabaquismo, debe acudir desde los 40 años para exactamente lo mismo, examen con PSA y tacto rectal desde el inicio. ¿Qué pasa con la población, doctor? Ya lo hemos mencionado, hace falta tema también de educación, como ya lo hemos reiterado aquí, pero ¿qué está pasando con esta población joven también, tomando en cuenta que muchos no acuden al médico para conocer cómo está su condición? Sí, la educación es la base fundamental para la prevención de este tipo de enfermedades. Hay que tratar de hacer accesible también los sistemas de salud y ser reiterativo en el seguimiento estricto desde cierta edad, ya sea de los 40 años con factores de riesgo o desde los 45 sin factores de riesgo con el PSA y el tacto rectal en su urólogo. Doctor, esas recomendaciones que usted también le puede brindar a los pacientes, importante mencionar antes de finalizar esta edición más de su programa Medicina al Día. Bueno, agradecido de la oportunidad. Yo pienso que más que nunca en la historia de esta enfermedad contamos con un arsenal de pruebas diagnósticas y terapéuticas, estudios radiológicos como la resonancia magnética, que nos ayudan al diagnóstico, seguimiento y tratamiento del cáncer de próstata, que se han ganado un espacio importante en el manejo de esta enfermedad, además de alternativas terapéuticas que han hecho cambios profundos en la última década para el manejo del cáncer de próstata. Entonces, los invito a realizarse las pruebas de tamizaje, las pruebas de búsqueda de cáncer de próstata, si tienes 45 años y no tienes factores de riesgo, y si tienes factores de riesgo desde los 40 años junto a tu urólogo, con el objetivo final de si un tratamiento precoz, un tratamiento oportuno con alternativas de curación, y si no, entonces de evitar una enfermedad metastásica y sus complicaciones. Toda vez que en Panamá tenemos una alta incidencia de cáncer de próstata y una alta mortalidad. Doctor, antes que se me escape también el tema del acompañamiento de los familiares al momento de continuar con esta enfermedad, al momento del tratamiento, al momento también del diagnóstico. Importante mantener ese ser querido, ¿no? Esa familia, para que lo acompañe y también sean esa guía. Sí, así es. El apoyo no solamente tiene que venir a nivel de las instituciones de salud, sino a través del hogar para el seguimiento de nuestros pacientes, toda vez que esto también incluye a la familia, pues una enfermedad con un porcentaje importante de antecedentes genéticos, antecedentes familiares que pueden estar interrelacionados entre ellos. Así es. Doctor, muchas gracias por acompañarnos a un programa más de Medicina al Día. Importantes puntos a destacar: la detección temprana, las medidas preventivas, también los tratamientos para detectar esta enfermedad como es el cáncer de próstata. Agradecemos al doctor Carlos Brullati. Él es especialista en urología, urooncología, endurología y mínima invasión. Doctor, nuevamente ese agradecimiento por acompañarnos y explicarnos un poco más acerca de esta enfermedad, creando educación y conciencia también, tomando en cuenta que estamos en el mes de la cinta rosada y la cinta celeste. Y bien, de esta manera finalizamos una edición más de su programa Medicina al Día. Será hasta la próxima. Perfecto. Gracias, doctor.